Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta webinar técnica sobre el impacto de la nueva Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Hoy, más de 1.300 profesionales del sector os habéis inscrito a este evento, un claro reflejo del interés y de la importancia de esta actualización normativa. Hace unos días, en nuestro tercer ciclo de Masterclass, ya abordamos un análisis general de la nueva directiva con Elena Aspichueta del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Hoy damos un paso más y ponemos el foco en cómo esta normativa impactará en los laboratorios y en los actores claves del sector. Contamos con dos expertas de referencia en la materia, con Irene Morante, jefa del área de saneamiento y depuración de la Subdirección de Planificación Hidrológica de la Dirección General del Agua del MITECO, quien nos hablará sobre la implementación de la directiva y su aplicación práctica. También contamos con Mónica Berríos, directora del Laboratorio de Servicios Medioambientales de AGQ-Lab, que nos detallará los nuevos desafíos que enfrentan los laboratorios de análisis de agua. Además, cerraremos con una ronda de preguntas para que podáis resolver cualquier duda con nuestras ponentes. Y recuerda que las ponencias las tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medios, y que mi compañera Tina, como siempre, estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Y dicho esto, comenzamos. Doy la bienvenida a nuestra primera invitada, Irene Morante. Irene, muy buenos días, bienvenida a Aguas Residuales y es un placer contar de nuevo contigo. Hola, buenos días. Muchas gracias Aguas Residuales y muchas gracias también a AGQ por organizar esta jornada, que creo que es muy pertinente porque, como sabéis, la nueva directiva acaba de entrar en vigor y supone muchos nuevos retos para el sector, entre los cuales está pues el abordar la presencia de nuevos contaminantes y nuevos parámetros, analizar en las EDARES y por tanto creo que es de gran interés para todos. Así que nada, si os parece empezamos. Y quería presentaros hoy un resumen de lo que van a ser los retos para la implementación de la nueva directiva 2024-3019 para el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Luego contaremos con mi compañera Mónica para contarnos la perspectiva de los laboratorios y espero que sea de gran interés. No voy a extenderme mucho en lo que ha sido el proceso de revisión de la directiva, pero sí que creo que conviene recordar que la directiva del año 91 pues ha sido una herramienta muy eficaz en la mejora de las aguas receptoras, ¿no? A lo largo de la Unión. Era un instrumento sencillo en su aplicación, muy concreto en cuanto a los hitos a conseguir y las fechas para hacerlo. Y, pues a lo largo de estos 30 años consiguió una mejora sustancial, como digo, de la calidad de las aguas receptoras al abordar los vertidos puntuales. Pero sí que en el año 2019 pues, se llevó a cabo una evaluación en el marco del programa REFIT, que es, digamos, un programa que tiene la Comisión Europea para evaluar la legislación ambiental, y se vio pues, que existía un margen de mejora casi 30 años después en lo relativo al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Quedaba todavía contaminación remanente procedente de pequeñas aglomeraciones, de sistemas individuales no conectados a las redes tradicionales. Seguía habiendo problemas de eutrofización en muchas de las aguas receptoras debido a la presencia de nutrientes, de nitrógeno y fósforo. También había margen de mejora en lo que es el tema de la energía, el consumo de energía del sector de las aguas residuales, como saben, pues es considerable. Entonces, en este sentido, a la hora de alinearse con el Pacto Verde Europeo y los objetivos que tiene la Comisión de reducir el consumo y de ser neutros energéticamente, pues también había un margen de mejora. Sobre el tema de la gobernanza y la transparencia, creo que es algo que se ha hablado en muchas ocasiones y más en un país como el nuestro, en el que hay muchas autoridades competentes implicadas en la materia, pues creo que es vital, ¿no? la coordinación y la buena gobernanza. Y, por último, pues también se pretendía mejorar la coherencia con otros actos legislativos y con nueva normativa que se había ido elaborando en la Unión Europea, como pueden ser la Directiva Marco y sus directivas hijas. Entonces, en la evaluación, como digo, del año 2019, pues se vio que había que abordar este margen de mejora, alinear mejor la normativa con el Pacto Verde Europeo y hacer una norma apta para el futuro. Se abordó desde 3 ángulos clave, como decía: la contaminación restante, los nuevos retos y la gobernanza. En la contaminación restante, pues se van a tratar, como digo, las pequeñas aglomeraciones, los sistemas individuales o los desbordamientos de agua de tormenta y escorrentías urbanas, que en la directiva del año 91 no estaba considerada
y que aquí pues se introducen. Nosotros ya la tenemos también incorporada en nuestro reglamento de dominio público, pero a nivel europeo pues no estaba en el tratamiento de las aguas residuales. Como los nuevos retos, lo que comentaba, ¿no? El mejor uso de la energía, abordar también las emisiones de los gases de efecto invernadero. Como saben, pues la depuración de las aguas residuales genera una cantidad de metano, también óxidos de nitrógeno que hay que medir. Una mejor gestión de los lodos de depuradora con el fin de pues, valorizar los residuos, ¿no?, que se producen en las depuradoras y transformarlos en recursos, de acuerdo pues, a la directiva de residuos y otras nuevas normas. Y una cosa muy importante y que creo que es clave para la jornada de hoy, que es la presencia de microcontaminantes, ¿no? O sea, el hecho de que cada vez las ciudades estén más pobladas, tengamos un acceso a mayor cantidad de productos de cosmética, farmacia, pesticidas, biocidas. Hay una gran cantidad de sustancias que pasan a través de nuestro metabolismo o a través del uso en los hogares a las aguas residuales urbanas y que tras el proceso de depuración siguen permaneciendo en el efluente. Entonces, esta directiva también aborda este nuevo reto de la presencia de microcontaminantes y establece un nuevo tratamiento que hablaremos a continuación para su eliminación. Y por último, en el tema de la gobernanza, pues mejorar la transparencia del sector, un mejor uso de los fondos, europeos y nacionales también. Se introduce el principio de quien contamina paga para trasladar la responsabilidad a los productores que ponen estos microcontaminantes en el agua de pagar una parte del tratamiento de los mismos. Y por último, se ha metido también una cosa que es el acceso al saneamiento para personas vulnerables, que está un poco en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se ha decidido introducir también en esta directiva. El proceso de revisión, bueno, pues tuvo lugar desde el año 22, en el que la Comisión presentó su propuesta legislativa y en la que nosotros, como Estado miembro, e incluso también como presidencia rotatoria del Consejo durante el segundo semestre del año 23, pues hemos participado muy activamente. Desde la Dirección General del Agua, también hay otros, por supuesto, organismos implicados y ministerios, hemos formado una parte muy activa de ese equipo de negociación de la directiva y hemos intentado, pues, incorporar esa ambición ambiental que tenía la propuesta legislativa de la Comisión del año 22 y, un poco de realidad, como nosotros lo veíamos, incorporar ciertos mecanismos de flexibilidad para abordar todos estos nuevos retos que planteaba la Comisión, pero hacerlos de una forma un poco sostenible, porque, como ustedes saben, pues somos 27 Estados miembros con muy distintas situaciones de partida y esta directiva aplica a todos. Aplica igual a Bulgaria que aplica a Dinamarca y las situaciones de partida son diferentes. Nosotros también, por nuestra parte, en España todavía seguimos teniendo incumplimientos de la directiva del año 91. Se ha hecho muchísimo en estos 30 años, pero queda camino por recorrer. Entonces, como veremos a continuación, pues la implementación de estos nuevos retos van a suponer un esfuerzo adicional a todos esos que ya se vienen haciendo, ¿no?, que están recogidos en los planes hidrológicos de cuenca, en los planes de saneamiento y depuración autonómicos y nacionales, pero que tenemos que seguir esforzándonos porque aparte de esas obligaciones del año 91, pues nos vienen muchas otras que veremos a continuación. A partir de este proceso de revisión, pues se llegó a un consenso y se acaba de publicar el texto, como ustedes saben, en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de diciembre. El texto ha entrado en vigor, el nombre de la nueva directiva es 2024-3019 para el tratamiento de las aguas residuales y se llama recast o refundición porque digamos que incorpora todos los elementos de la antigua directiva y otros nuevos. Entonces, la parte expositiva, que creo que es muy interesante, tiene 43 considerandos o recitals en las que viene un poco la declaración de intenciones de la directiva y a continuación pues tenemos 35 artículos y 8 anejos que recogen pues lo que les indico aquí en la transparencia. Sistemas colectores, definiciones, nuevo planteamiento para los sistemas individuales, los planes de gestión urbana para el tratamiento del agua procedente de desbordamientos de aguas de tormenta, el tratamiento secundario, el tratamiento terciario, que ahora pasa a ser la eliminación de nutrientes, pasa a llamarse terciario, el tratamiento cuaternario, que es una novedad para la eliminación de microcontaminantes, el sistema de responsabilidad ampliada del productor, RAP, el fomento de la reutilización, neutralidad energética, nuevos requisitos de monitoring, que aquí las compañeras entrarán más en detalle, pero creo que es muy importante, ¿no? El artículo 21 que trata sobre lo que es el seguimiento, también vigilancia sanitaria de las aguas residuales. A partir del COVID y de la pandemia, pues se vio que las aguas residuales eran un indicador, ¿no?, de la presencia de parámetros
epidemiológicos y pues esta directiva impone o establece que los Estados miembros deberán establecer un sistema de vigilancia. Acceso a aseos públicos, cambia el sistema de reporting y bueno, otros elementos de gobernanza. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de cada uno de los artículos. Ya les he dicho a los compañeros que si me extiendo mucho, que me echen un poco la bronca. Pero bueno, sí que quiero hacer un pequeño repaso y creo que el artículo 1 de la directiva es importante porque es la declaración de intenciones, ¿no? Y es donde viene lo que es el motivo de esta revisión, ¿no? Entonces, se pretende que la directiva 2024-3019 pues establezca las reglas para la colecta, el tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas, como la anterior legislación, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana, de acuerdo con la perspectiva o el enfoque de One Health. Esto es una cosa que gusta mucho en Europa y es el considerar la salud como un todo, ¿no? Algo holístico en el que se recoge no solo la salud humana, sino también pues, de los animales, del ecosistema y demás. Mientras se reducen de manera progresiva las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles sostenibles. Tengo que decir que, por suerte, la directiva no establece unos objetivos de neutralidad climática. Bueno, no por suerte, no es que yo no quiera que dejemos de emitir, no quiero que dejemos de emitir CO2, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que eso se frenó un poquito también a la Comisión. Tenemos la neutralidad energética, pero de momento la climática entrará después. Mejoramos el balance de energía y contribuiremos a la transición a una economía circular. Para ello se establecen también normas para el acceso universal a sanitarios, para mejorar la transparencia del sector, vigilancia epidemiológica de las aguas residuales y la implementación del principio de quien contamina paga. El artículo 2 es de definiciones, igual que la norma del año 91, y he marcado en negrita pues, algunas novedades, como son la introducción del tratamiento cuaternario, que veremos a continuación. Hay una definición de microcontaminantes que está basado en anejo 1, partes 3 y 4 del reglamento REACH. Básicamente es la misma definición. Responsabilidad ampliada del productor, resistencia antimicrobiana, que también es algo que se tiene que monitorizar en las aguas residuales y, en fin, otras definiciones que ya venían recogidas. Como novedad en el tema de la colecta y tratamiento de las aguas residuales, creo que es muy importante remarcar que se abordan las pequeñas aglomeraciones. Se han introducido o se ha bajado el umbral de aplicación de la directiva a 1.000 habitantes equivalentes, que como ustedes saben antes era 2.000. Las aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 estaban obligadas a reportar sus datos de colecta y tratamiento. Con esta revisión se baja el umbral a 1.000 habitantes equivalentes y en los casos en los que haya un riesgo para las aguas receptoras, incluso menos. El artículo 18, que trata sobre la evaluación de riesgos, dice que si aglomeraciones incluso más pequeñas o de menos de 10.000 que viertan a zonas sensibles pues suponen un riesgo, sus vertidos también para el medio ambiente, también aplicarían los principios de la directiva. Entonces, el artículo 3 sobre sistemas colectores nos dice que eso, en el año 2035 todas las aglomeraciones urbanas tienen que tener sus fuentes de aguas residuales domésticas conectadas a sistemas colectores para llevarlos a una estación de tratamiento de aguas residuales. En el caso donde excepcionalmente el establecimiento de sistemas colectores no esté justificado ambientalmente o técnicamente o económicamente, como puede ser, por ejemplo, en una población muy dispersa, con una orografía muy complicada, como puede ser pues, barrancos, regiones muy montañosas, o incluso hay alguna derogación en la directiva en la que tenemos países como Italia, ¿no? En los que hay sistemas colectores de la época de los romanos, para que se hagan una idea, y en las que cuando se intenta hacer una obra de saneamiento o depuración aparecen restos arqueológicos y demás. Bueno, en estos casos, donde esté suficientemente justificado, los Estados miembros podrán utilizar sistemas individuales siempre que se garantice que se tiene el mismo nivel de protección ambiental. Los sistemas individuales tienen que ser digamos, una excepcionalidad y tiene que estar bien justificado su uso y tenemos que demostrar que se está consiguiendo un grado de protección ambiental similar al de la colecta y el tratamiento tradicional. Los Estados miembros que utilicen sistemas individuales para tratar más del 2% de la carga nacional de las aglomeraciones, pues tendrán que proporcionar a la Comisión una justificación detallada de su uso. El artículo 5 es una novedad de la directiva del año 24 y trata sobre los planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas. Esto, como decía, pues se hace para abordar la contaminación procedente de desbordamientos de agua de tormenta y de escorrentía urbana. Nosotros, como comentaba al principio, hemos incorporado estos requerimientos a la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que ya está, como saben, en vigor,
y que es incluso más estricta de lo que marca la Directiva de Aguas Residuales, porque establece la necesidad de los planes de gestión integrada para las aglomeraciones mayores de 50.000. En la directiva se dice que todas las mayores de 100.000 lo tendrán que hacer en el año 33 y habrá que hacer un listado. Lo que se hace en esta directiva siempre es las edades grandes o las aglomeraciones mayores, que son las que se supone que son la mayor fuente de contaminación puntual, ¿de acuerdo? Pues tienen unas obligaciones de manera obligatoria, unos requerimientos de manera obligatoria. Planes de gestión, tratamiento de nutrientes, tratamiento cuaternario, tratamiento secundario. Mientras que para las aglomeraciones más pequeñas, digamos de entre 10 y 150.000 o 10 y 100.000 en el caso del artículo 5, pues hay un enfoque basado en el riesgo. Es decir, lo que se quiere es priorizar las actuaciones en aquellas zonas donde los vertidos puntuales de verdad supongan un riesgo para el medio ambiente y la salud. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir el riesgo que suponen los desbordamientos de aguas de tormenta y ver si el total de la carga que suponen estos vertidos supera el 2% de la carga total en tiempo seco. Esto es muy complicado de monitorizar y va a ser una de las preguntas que yo voy a plantear a mis compañeras de los laboratorios, porque sí que es cierto que monitorizar los desbordamientos es complejo. Además, bueno, nosotros estamos planteando también desde España el uso de indicadores alternativos, como puede ser, pues, en vez del rendimiento por carga seca, pues el rendimiento volumétrico y demás. Se marca en el artículo 5 y en el anejo correspondiente, que es el anejo 5, la necesidad de establecer estos planes de gestión con unos objetivos no obligatorios o unos objetivos indicativos, pero bueno, esto también es un poco complicado de entender, de reducción de la carga que suponen la contaminación por desbordamientos. En el caso del tratamiento secundario, la única novedad que supone esta directiva es que se baja también el umbral de aplicación y vamos a 1.000 habitantes equivalentes. Entonces, el tratamiento secundario, la Comisión considera que es el mínimo tratamiento que tienen que tener todas las aguas residuales urbanas. Hasta ahora saben que en el año 91 había una posibilidad que era hacer un tratamiento apropiado para todas aquellas aglomeraciones cuyos vertidos se produjeran en zonas menos sensibles o en zonas costeras. En el caso de las aglomeraciones de entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes que virtieran a la costa, pues se podía hacer un tratamiento apropiado. En muchos casos, básicamente, era una decantación primaria y no tenía un tratamiento para la eliminación de materia orgánica. Entonces, a partir de ahora, el tratamiento secundario, digamos que es el mínimo, es obligatorio para todas las aglomeraciones mayores de 1.000 habitantes equivalentes y se tiene que poner en marcha en el año 2035. Las aglomeraciones costeras tienen 12 años desde la entrada en vigor de la directiva, pero que al final es el año 27, ¿no? Perdón, el año 12 años sería el año 36. Más o menos es el mismo plazo. Y tenemos algunas derogaciones temporales para países que se incorporaron más tarde a la Unión, como pueden ser Croacia, Rumanía o Bulgaria, que pueden tener un plazo temporal mayor, o para aquellos Estados miembros que tienen una posición de partida complicada, como decía al principio, y que tienen a lo mejor el 25 o el 50 de sus aglomeraciones con menos del 25 o del 50 de sus aglomeraciones con tratamiento secundario. En este caso tienen una derogación temporal. En España, por supuesto, no aplican estas derogaciones, por lo que tenemos que ponernos las pilas, porque en el año 35 todas nuestras aglomeraciones tienen que tener edades con tratamiento secundario. Como novedad, bueno, los parámetros que se controlan son los mismos que estaban en la directiva del año 91, DQO, DBO5 y sólidos en suspensión como parámetro opcional, y se introduce también como una alternativa a la DQO el carbono orgánico total, cuyo valor límite de emisión sería 37 miligramos por litro. La frecuencia de control, el número de muestras y demás no varía, lo tienen aquí en el anexo 1 parte C. Y bueno, aquí sí que se introducen en el anexo 1 parte C, lo veremos a continuación, pues las nuevas frecuencias para las sustancias que se incorporan. En el caso del tratamiento terciario, que como decía es la eliminación de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, pues se incorpora como novedad el hecho de que las grandes, como decía, pues son las mayores fuentes de contaminación y van a tener que eliminar de manera obligatoria el nitrógeno y fósforo independientemente de la zona donde viertan. Antes, como saben, la directiva del año 91 establecía dos horquillas, digamos, de las aglomeraciones mayores de 10.000 y las aglomeraciones mayores de 100.000 que vertían a zonas sensibles. En este caso, todas las aglomeraciones mayores de 150.000, independientemente de dónde viertan, van a tener que eliminar nitrógeno y fósforo, incluidas aquellas aglomeraciones, y ayer lo comentaba con algunos compañeros, que viertan a la costa. Se supone que los vertidos costeros, al océano Atlántico y demás tienen una mayor capacidad de dilución y que hay menos riesgo de eutrofización.
pero la directiva establece que es obligatorio eliminar ambos parámetros. En el caso de las pequeñas, igual, con un enfoque basado en el riesgo, habrá que hacer una lista de zonas sensibles o actualizarla, porque estas zonas sensibles en España están declaradas y de hecho se hizo una revisión en el año 23, pero habrá que hacer una revisión de estas zonas cada 6 años para establecer zonas con riesgo de eutrofización y marcar las aglomeraciones de entre 10 y 150.000 habitantes equivalentes que tienen que eliminar nitrógeno, fósforo o ambos parámetros. También, como novedad en el tratamiento terciario, se han modificado los valores límite de emisión de los nutrientes. En el caso del fósforo se produce un salto considerable porque pasamos de 1 para las grandes y 2 para las pequeñas a 0,5 y 0,7, lo cual va a suponer que tendremos que hacer una precipitación química del fósforo o bien una eliminación en el tratamiento secundario incorporando tratamientos avanzados, ¿no? Y en el caso del nitrógeno hemos conseguido, o se consiguió durante el proceso de revisión, frenar también un poco la ambición de la comisión, que quería bajar a 6 para todas las plantas. Entonces, finalmente lo que se consiguió fue que las plantas grandes tengan que hacer un valor límite de emisión de 8 de nitrógeno o de 10 para las pequeñas. También hay una posibilidad de medir el medir el rendimiento de eliminación de nutrientes con un porcentaje global de reducción en toda el área sensible. En cuanto al artículo 8, que creo que es novedoso y creo que es de gran interés hoy, se trata de un nuevo tratamiento que incorpora la directiva para la eliminación de estas sustancias emergentes o microcontaminantes que están presentes en los efluentes y que permanecen en las aguas receptoras. A continuación veremos que se han definido 2 sectores como responsables de la puesta de estas sustancias microcontaminantes en las aguas residuales a través del consumo humano, es decir, de nuestro metabolismo o de su aplicación directa en los hogares. Es cierto que hay otras sustancias que generan microcontaminación, hay otros sectores que la producen, algunos de ellos tienen legislación específica, pero bueno, lo veremos a continuación. Entonces, todas las edades mayores de 150.000 tendrán que incorporar, empezando en el año 33 y terminando en el año 45, tratamientos avanzados que pueden ser carbón activo, membranas, ozono y demás. Esto también lo podemos ver luego en más detalle, para eliminar estas sustancias microcontaminantes. Además, tenemos que, otra vez empleando el enfoque basado en el riesgo, determinar unas zonas que están en riesgo por microcontaminación, unas zonas sensibles, digamos, en vez de eutrofización a riesgo de microcontaminación, para definir las aglomeraciones urbanas cuyos vertidos de entre 10 y 150.000 también tendrán que ser sometidos previamente a un tratamiento cuaternario. La dificultad de esto es que hay pocos datos y aquí le voy también a comentar a las compañeras luego posteriormente que nos informen un poco de las sustancias que se encuentran o de la dificultad que ven ellas, porque tendremos que ver eso, ¿no? Que cuáles de estas sustancias o microcontaminantes son las que podemos tomar como indicadoras para determinar dónde existe un riesgo para el medio ambiente o la salud. Para definir si el tratamiento cuaternario se realiza de una manera correcta, tenemos que conseguir un 80% de reducción de unas sustancias indicadoras que provienen del modelo suizo y que se dividen en 2 categorías. Las sustancias fáciles de tratar y las sustancias fáciles de desechar. Esto es un poco difícil de comprender, pero básicamente son sustancias que, basadas en su biodegradabilidad, son más o menos fáciles de eliminar en las aguas residuales urbanas. Entonces, tenemos estas categorías de producto, como digo, son indicadores que no siempre tienen por qué encontrarse en las aguas residuales. Entonces, esa va a ser también otro de los nuevos retos, el ver si nuestras aguas contienen estas sustancias y, en caso de que no las contengan, ver unas sustancias alternativas para medir el rendimiento del tratamiento cuaternario. ¿Cómo financiamos este tratamiento cuaternario, que es muy demandante a nivel de energía, que va a suponer a los operadores algún quebradero de cabeza porque necesitan una calidad de agua buena para que puedan funcionar, que van a necesitar además tratamientos de regeneración posterior, es decir, costes de inversión, costes de operación, costes de monitorización de sustancias? Bueno, se introduce en la directiva un principio que ya existe en la legislación ambiental europea, que es el principio de quien contamina paga, y se traslada a los productores la responsabilidad de financiar parte de estos mecanismos o estos tratamientos. Las sustancias microcontaminantes ya se eliminan también en las etapas previas de la depuración, se eliminan en el tratamiento primario, en el secundario, incluso en la eliminación de nutrientes.
Todo eso actualmente se está financiando pues, vía tarifas o vía costes del agua. Pero ahora se pide a los productores de los productos que están en el anejo 3 de la directiva, que son los medicamentos de uso humano. No lo he puesto aquí, pero eso es importante porque no se han metido los usos veterinarios, por ejemplo. Pero los medicamentos de uso humano y los cosméticos pues tendrán que constituirse en organizaciones para aplicar la responsabilidad ampliada del productor y tendrán que cubrir al menos el 80% de los costes totales del tratamiento cuaternario. También deberán cubrir los costes de recogida y verificación de datos para ejercer esta RAP. Habrá mecanismos de exoneración para aquellas sustancias que, por ser biodegradables, pues no generen microcontaminación al final de su vida útil o en el caso de que los productores pongan menos de 1 tonelada al año de estos productos en el mercado de la Unión Europea. El artículo 10 son los requisitos mínimos para las organizaciones de la RAP, no voy a entrar ahora, pero bueno, es básicamente gemelo o análogo a lo que viene en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que como saben, pues ya lleva tiempo aplicando estos principios para el tratamiento de los residuos, envases, en fin, residuos sólidos, ¿no? Aquí la directiva lo que es novedoso es que se aplica este esquema de la RAP al tema del agua que no lo habíamos hecho hasta ahora. En el caso del artículo 11 se refiere a la neutralidad energética y, como decía, pues con objetivo de alinearnos con el Pacto Verde Europeo y la intención que tiene la Comisión, ¿no?, de reducir nuestra dependencia energética y el consumo energético en el año 2050, pues se va a establecer la necesidad de que el sector en el año 45 sea neutro energéticamente y sea capaz de producir energía renovable que cubra el consumo de estas edades. Ahora veremos también que hay un mecanismo de flexibilidad porque no siempre es posible producir el 100% de lo que consume el sector. Entonces, para ello pues, se ha metido una posibilidad que es comprar hasta un 35% de energía externa no fósil, ¿vale?, a la red, con el cual se complementaría esta producción de energía o esta autosostenibilidad de las plantas. Para determinar el potencial de consumo y de producción de energía, las plantas mayores de 10.000 habitantes equivalentes tendrán que hacer unas auditorías energéticas cada 4 años vinculadas a identificar estas medidas para reducir el consumo de la energía o optimizar el uso. Ayer precisamente estuve en una jornada en la que se trató mucho este tema de la neutralidad y se vio pues la necesidad de, por ejemplo, aplicar la digitalización en todas las plantas, utilizar sensores, utilizar pues eso, ¿no?, medidas en línea y herramientas de monitorización online y digitales que pueden favorecer mucho el tema de la optimización energética. El artículo 15 se refiere a la reutilización del agua y lo que se mete aquí es un fomento de la reutilización, ¿no? Las aglomeraciones urbanas pues tendrán que hacer también unos planes, los Estados miembros tendrán que hacer unos planes de fomento de la reutilización y también lo que se ha introducido como novedad es que en el caso de que se reutilice una fracción de las aguas residuales depuradas para el riego agrícola, pues será posible flexibilizar un poco los valores límite de emisión de nutrientes. Lo que se intentó explicar a la Comisión en países del arco mediterráneo como nosotros, ¿no?, Portugal, Malta, Italia, donde ahí está más extendido el reuso, sobre todo para el riego agrícola, pues sí que es cierto que no parecía tener mucho sentido el aplicar unos tratamientos terciarios tan exigentes para eliminar nutrientes y luego se iba a volver a fertilizar el agua de riego. Luego tenemos el tema de la vigilancia sanitaria de las aguas residuales urbanas y aquí pues se introduce, como decía, el sistema de monitoreo de las aguas residuales para seguir la presencia de SARS-CoV y sus variantes o de otros virus como puede ser el virus de la gripe, poliomielítico, patógenos emergentes y demás. Entonces, lo que se hizo al final es establecer esta necesidad, pero también se vio que este artículo podía un poco pisar las competencias de los Estados miembros en cuanto al tema sanitario y finalmente pues quedó un poco en que se debe de establecer, pero no de manera obligatoria, pero sí cuando haya una emergencia sanitaria o se detecte una pandemia, pues estos parámetros tendrán que monitorizarse en una fracción de las aguas residuales que represente una muestra de la población. También se introduce la necesidad de medir la resistencia antimicrobiana y aquí seguro que Mónica nos puede explicar un poco porque, se establece una frecuencia mínima, pero la Comisión tiene que trabajar también en un acto de implementación, ¿no?, para establecer una metodología armonizada con el tema de la resistencia antimicrobiana en todas aquellas aglomeraciones mayores de 100.000 habitantes equivalentes.
Y aquí llega el artículo 21 de monitoring o de seguimiento, ¿vale? En el que creo que nos vamos a centrar un poco después, porque se requiere monitorizar muchísimos parámetros y se incrementan las obligaciones para los operadores y para las entidades locales en el tema del seguimiento. Entonces, deberán monitorizarse de manera obligatoria los vertidos de las EDARES, por supuesto, para verificar el cumplimiento del anejo 1, la cantidad, composición y destino de los lodos producidos en el proceso de depuración, el destino del agua tratada, incluyendo la parte reutilizada, pues será necesario reportar a la comisión también lo que se reutiliza y la fracción que se destina a riego de cultivos, los gases de efecto invernadero producidos por las EDARES, mayores de 10.000 habitantes equivalentes, y el metano y la energía usada y producida por las EDARES mayores de 10.000. Además, como os decía, conforme al artículo 5, habrá que monitorizar la carga contaminante en los desbordamientos de tormentas y otros parámetros que están contenidos en directivas europeas, como son la Directiva Marco, la Directiva de Normas de Calidad Ambiental, la de Aguas Subterráneas, la de Emisiones, la de Lodos. Parámetros incluidos en la nueva Directiva de Potables, incluidos los PFAS, ¿vale? Aquí también, como sabéis, es algo novedoso que se ha introducido en la Directiva de Aguas de Consumo Humano y que, según mi opinión, creo que será una de las que cuando se reevalúe la directiva en el año 33 probablemente entrarán también y habrá que eliminar con lo que eso supone en cuanto a tratamientos avanzados, consumo energético y dificultad, al fin y al cabo. También hay que monitorizar los parámetros de la Directiva de Baños, la Directiva 2006 y la presencia de microplásticos en aguas residuales y en lodos. Los microplásticos se tendrán que tomar 2 muestras al año en todas aquellas aglomeraciones mayores de 150.000 habitantes equivalente y una muestra cada 2 años para las que están entre 10 y 150.000, ¿vale? La comisión va a hacer una serie de actos de implementación para determinar pues, cómo se hace, ¿no?, este seguimiento de las emisiones de gases y de microplásticos. Lo hablaremos a continuación. Y también se empodera a la comisión para que hagan un acto delegado para el establecimiento de una metodología armonizada para medir el total de PFAS y la suma de PFAS en las aguas residuales urbanas. En cuanto a la información relativa al control de la ejecución, los Estados miembros deberán reportar a la Agencia Ambiental Europea muchísimos set de datos basados en estas medidas que tenemos que tomar de acuerdo al artículo 21. Y también habrá que suministrar a los usuarios finales, ¿no?, o cuando tengamos nuestra tarifa del agua, pues tendrá que ahí detallarse lo que se destina a saneamiento y depuración y un montón de información que hasta ahora no se proporcionaba a los usuarios. He metido aquí también el artículo de evaluación porque creo que es importante y como os decía, eso, en el año 33 y en el año 40 se va a evaluar la aplicación de la directiva basándonos en la experiencia obtenida en su implementación, en los conjuntos de datos o monitoring que vienen recogidos en el artículo 21 y 22, datos científicos y epidemiológicos y recomendaciones de la OMS. Esta evaluación incluirá como mínimo un análisis de la adecuación de los parámetros relativos a la salud pública del artículo 17, a la posibilidad de adaptar nuevos sectores o introducir nuevos productos en el tema de la RAP. Y esto es importante porque el sector, como sabéis, farmacéutico y cosmético, pues se siente un poco agraviado con el tema de la directiva porque han sido señalados, ¿no?, como los sectores que generan los microcontaminantes y los ponen en el agua residual. Ellos lo que dicen es que hay muchos otros sectores, que algunos es verdad que tienen legislación, otros no, y que consideran que debería haber más sectores implicados. Bueno, pues con esta reevaluación que se va a hacer de la directiva en el año 33 se verá la necesidad de introducir nuevos sectores, como puede ser, como os decía antes, pues el tema de los PFAS o quizá pesticidas o quizá pues fibras textiles. Bueno, hay muchos candidatos y veremos a ver si procede la introducción de nuevos sectores o nuevos productores en el tema de la RAP. También pues, se verán los objetivos de neutralidad energética, el valor añadido de los planes de reutilización y demás, ¿no? También viabilidad y adecuación del sistema de la RAP, lo que os decía, para los PFAS y microplásticos, algo también importante. Creo que los microplásticos también, cuando tengamos más conocimiento, pues se meterá. Y otras cosas como puede ser la viabilidad de establecer índices obligatorios de recuperación para el fósforo y el nitrógeno en los lodos. No lo he dicho, pero hay un artículo que se refiere a la valorización de los lodos y en la que se establecen unos objetivos indicativos o se establece la posibilidad de marcar objetivos indicativos de recuperación para el fósforo y más adelante se verá también la posibilidad de establecerlos para el nitrógeno.
En cuanto a la transposición de la directiva, los Estados miembros disponen de un plazo de 30 meses, bueno, 31 en concreto, para la transposición de la directiva desde la entrada en vigor, que se produjo el 1 de enero de este año, con lo cual el 31 de julio pues tenemos que tener adaptado nuestro marco normativo nacional a todos los nuevos requerimientos de la directiva. ¿Qué retos nos encontramos en la implementación, ¿no? Por lo que nosotros estamos analizando desde la Dirección General del Agua y también, bueno, muchos otros organismos, estamos colaborando con el CEDES, estamos colaborando con AEAS, con otros ministerios, por supuesto. ¿Y qué vemos, no? A un primer vistazo de la directiva. Bueno, los horizontes temporales son muy exigentes. En el caso de España vamos a tener que construir, adaptar muchas infraestructuras y construir nuevas infraestructuras. Y un proceso de un proyecto de depuración o de hacer unos colectores, pues obviamente lleva unos plazos muy largos, definición de los terrenos, bueno, acuerdos con las autoridades competentes, licitaciones, acuerdo con los contratistas y demás, ¿no? Entonces, es cierto que los horizontes temporales son muy exigentes y tendremos que hacer un ejercicio de planificación real, basado en prioridades, que esté incluido en los planes hidrológicos de cuenca, por supuesto, porque tienen que estar implicadas todas las administraciones bueno, en materia de saneamiento y depuración, y tenemos que ponernos las pilas con la planificación. Otra cosa importante, la definición de aglomeración urbana. Ya tenemos muchas aglomeraciones urbanas definidas en España, tenemos en torno a 2.000 aglomeraciones mayores de 2.000, pero si bajamos el umbral a 1.000 habitantes equivalentes, pues podemos estar en torno a las 3.500, 3.600, según nosotros hemos estimado. Entonces, bueno, tenemos que ver si esta referencia que nos da la Comisión en uno de sus considerandos, de 10 a 25 hectáreas 10 a 25 habitantes equivalentes por hectárea es suficiente, es adecuado a nuestra realidad. Esto lo veremos también con las comunidades autónomas, que son las competentes para definir las aglomeraciones. En el caso de las aglomeraciones mayores de 1.000, como decía, pues tienen que implantar sistemas colectores y un tratamiento secundario obligatoriamente en el año 2035. Lo que nosotros hemos visto con los datos del reporte bienal a la Comisión es que aproximadamente tendríamos unas 500 aglomeraciones urbanas que tienen pendiente de hacer un tratamiento secundario. Esto tenemos que contrastarlo, por supuesto, con las comunidades, pero bueno, se pueden hacer una idea de las inversiones, ¿no? Y de la cantidad de infraestructuras que tendremos que acometer en estos 12 años. Luego, las aglomeraciones costeras de entre 2.000 y 10.000, como decía, también ya no es suficiente con tener un tratamiento apropiado, tienen que tener también un tratamiento secundario. Tenemos unas 80 y tantas aglomeraciones costeras de entre 2.000 y 10.000 en España, de las cuales solo 23 estarían pendientes de implementar el tratamiento secundario. Por otro lado, habrá que hacer los planes de gestión integrada, obligatoriamente en aglomeraciones mayores de 100.000 en el año 33. Serían 127 aglomeraciones, pero bueno, esto como les decía, nos preocupa menos porque nuestro reglamento ya marca esa obligatoriedad para las aglomeraciones mayores de 50.000 y en un plazo incluso menor. Con lo cual, ya tenemos las aglomeraciones que tienen que hacer esos planes y están trabajando en ello las administraciones competentes, con lo cual creo que el artículo 5 más o menos lo tenemos cubierto. En cuanto a los planes de gestión de riesgo, también para las de entre 10 y 100.000, tendríamos 660 aglomeraciones en el peor escenario. Luego tenemos para las edades de más de 150.000 los requisitos más estrictos de eliminación de nutrientes y eliminación de microcontaminantes, empezando en el año 33 y hasta el año 2045. Y según los datos del último reporte bienal, que es el que reportamos a la Comisión, indicando los datos de cumplimiento de la Directiva 91, los llamados Qs, no sé si están familiarizados con ellos, si no puedo explicarlo un poquito más adelante, pero según el último Q23, que tiene datos de referencia diciembre del 22, hemos identificado 95 plantas, 95 depuradoras mayores de 150.000 que tienen que eliminar obligatoriamente nitrógeno y fósforo y microcontaminantes. Luego tenemos un reto importante, que es la definición de esas áreas de riesgo por microcontaminación para ver el número de aglomeraciones urbanas de entre 10 y 150 que tendrían que aplicar el tratamiento cuaternario también. En el peor escenario serían 690 aglomeraciones, con lo cual, en fin, complejo, un coste elevado que tendrían que asumir también los productores. Yo pregunté en el grupo de aguas residuales de la Comisión, que se celebró a finales de enero, ¿no?, cuándo íbamos a tener algunas directrices para hacer este establecimiento de las zonas de riesgo, pero la Comisión lo que nos dijo es que esto iba a tardar y que lo que teníamos que aplicar era un criterio similar al que habían hecho ellos en su evaluación de impacto, y era ver aquellas masas de aguas receptoras que tienen una dilución inferior a 10.
Entonces, en el caso de España lo tenemos complicado, porque creo que prácticamente todas las masas de aguas receptoras tienen una dilución inferior a 10. Entonces, bueno, si no es el 70% de este número, vamos a andar por ahí, pero muchas pequeñas aglomeraciones tendrán que implementar también el tratamiento cuaternario. Luego tenemos la exigencia de neutralidad energética del sector, el aumento del monitoring en las plantas, incluidos nuevos parámetros como microplásticos, PFAS y gases de efecto invernadero, el programa de vigilancia epidemiológica, fomentar el reuso sistemático del agua, recuperación de nutrientes, implantar el esquema de la RAP. Creo que ya me estoy pasando un poco de tiempo. No sé, José Miguel, ¿cómo vamos? No se preocupe, termina ya. Vale. Yo 5 minutillos, no os pido más. Venga, perfecto. Bueno, de cara a la implementación, ¿qué estamos haciendo o cómo lo tenemos que abordar, ¿no? Como os decía, la dificultad de esta directiva es que nos impone la transposición y la implementación prácticamente a la vez. Tenemos que elaborar un programa nacional de implementación según el artículo 23, en el que tenemos 3 años los Estados miembros para hacer, lo primero, un diagnóstico del estado actual, dónde estamos en cuanto a saneamiento y depuración y cuál es nuestro grado de cumplimiento de la directiva del año 91 y de lo que nos pide la nueva directiva. Entonces, lo primero es hacer una valoración de estado o un diagnóstico, como lo llamo yo, ¿no? Y a continuación, pues tenemos que ver a dónde tenemos que ir y qué retos tenemos que acometer con los nuevos requerimientos. Para ello tenemos que hacer también un programa de medidas, tenemos que hacer un plan de inversiones y tenemos que identificar posibles fuentes de financiación y actores implicados. Entonces, tendremos que remitir a la Comisión este Programa Nacional de Implementación, en el que no puede ser de otra manera, tiene que haber una coordinación entre todas las entidades o todas las administraciones implicadas. Como saben, la depuración es una competencia de las entidades locales, según el régimen, la ley de bases del régimen local. Y es así. Entonces, nosotros desde la Administración Central ejercemos una labor de coordinación, dictamos la legislación básica, pero son las comunidades las que pueden ir más allá, pueden incluso establecer requisitos más exigentes en cuanto al tema de la depuración y tiene que haber una coordinación necesaria para la implementación y la transposición. En cuanto a los retos de la implementación, como les digo, estamos trabajando en el grupo de aguas residuales de la Unión Europea. La Comisión nos convocó y nos dijo que iban a hacer varios grupos de trabajo para empezar a trabajar en estos 14 actos delegados o actos de implementación que tiene que hacer la Comisión para fijar pues guías comunes en muchas cosas, entre las cuales está el seguimiento de estas sustancias del artículo 21, los métodos de medición tienen que estar armonizados, tienen que estar estandarizados y esto lo comentarán seguramente las compañeras. Entonces va a haber unos grupos de trabajo en el que yo participo de manera activa, pero animo también a los oyentes y a los expertos que seguro que están conectados a participar, porque son grupos abiertos en los que la Comisión va a hacer una call for observers y en los que se trabajará en varios ejes temáticos, ¿no? Como pueden ser pues el tema de los desbordamientos, el tema de la eficiencia energética, el tema de la monitorización de estas nuevas sustancias, los actos de implementación. Y creo que merece la pena participar porque si no es así, pues tendremos que asumir lo que la Comisión diga en conjunto con el JRC y otros actores implicados, y creo que tenemos algo que decir porque nos va mucho en ello. Así que, sin más, muchas gracias por vuestra atención. Disculpad que me haya extendido un poco y le doy la palabra a José Miguel y a Mónica. Muchas gracias. No te preocupes, gracias Irene por compartir con nosotros esta visión tan clara de la nueva directiva y sus implicaciones. Sin duda, yo creo que esta actualización va a suponer un gran reto para el sector, pero también una oportunidad para que podamos avanzar en sostenibilidad y en eficiencia, como decía. Bueno, pues te voy a pedir, por favor, Irene, que vayas adelantando alguna pregunta en la ronda de preguntas, que vayas contestando por escrito, porque me da la sensación que no nos va a dar tiempo después a poder contestarlas todas. Así que te agradecería que si puedes ir adelantando alguna, lo vayamos haciendo. Ahora, como os decía, en este momento pasamos a un aspecto clave, los laboratorios de análisis de agua. ¿Cómo afectará esta normativa a sus procedimientos? ¿Cuáles son los principales retos que deberán enfrentar? Y para profundizar en ello, le damos la bienvenida a Mónica Berríos, directora del laboratorio de AGECULA. Mónica, te voy a pedir, por favor, que actives el micrófono. Sí. Buenos días. Sí, bueno, pues muy buenos días, Mónica. Te voy preparando la presentación. He visto que te daba algún problemilla el tema de la cámara. Si en algún momento vieras que te salía fuera y demás, quítale el fondo de pantalla, que quizás el fondo de pantalla puede estar consumiendo mucho
y es lo que te hace que tengas ese problema. Vale, pero adelante, cuando quieras. Gracias, Mónica. Vale, pues muchas gracias a Aguas Residuales Info por la oportunidad que nos da a Eculabs en participar en este webinar técnico que creemos que es de gran interés para el sector del agua porque, bueno, pues como decía Irene, plantea muchos puntos de mejora y de profundización en todos los puntos. ¿Vale? Yo me voy a extender menos que Irene porque verdaderamente Irene es la que tiene mayor conocimiento de la directiva. Voy a enfocar un poco la presentación también con el objeto a que vayamos a ronda de preguntas, que creo que puede ser lo más enriquecedor para todos. En qué creemos nosotros, a la vista de la normativa, en lo que tenemos que pararnos a ver y cómo relacionar con todas las normativas que hoy en día ya tenemos disponibles para el ciclo integral del agua, ¿vale? Por poner un poco en conocimiento al foro de quién es Eculabs, pues somos una empresa del sector servicios, consultor, análisis. Tenemos 25 sucursales a nivel internacional, de las cuales 17 cuentan con laboratorios de análisis, en las que disponemos pues damos empleo a 1.200 trabajadores aproximadamente y donde damos resultados de análisis de unas 800.000 muestras al año. Esto está repartido entre varios sectores estratégicos como es el alimentario, el agronómico, minero, farma y medio ambiente. Dentro del área medioambiental nos focalizamos principalmente en el control y la optimización de los procesos ambientales con el objetivo pues, de dar un mayor servicio tanto a empresas públicas como a las empresas principales del sector estratégico. ¿Vale? Dentro de nuestras acreditaciones disponemos de diversas acreditaciones y certificaciones en todos los ámbitos, tanto de los sistemas integrados de calidad como de las entidades de inspección o los laboratorios, los que disponemos en el grupo. Y participamos, entre otras, como entidad colaboradora, por ejemplo, de la entidad colaboradora de la actividad hidráulica y donde colaboramos pues en muchas acciones. ¿Vale? Por resumir un poco el foco donde más entramos los laboratorios, ¿no? ¿Qué novedades tiene en términos de control de laboratorio esta nueva directiva? Pues estamos en el tratamiento terciario, como comentaba Irene, la bajada de límites para el control de nitrógeno y de fósforo y la obligatoriedad para cualquier depuración, pero sí que con una pequeña salvedad de que si el agua tratada va destinada a la agricultura, pues no sea necesaria la eliminación completa del fósforo para poder utilizarlo como nutriente. Y luego, como principal, yo creo que foco para todos los laboratorios es la introducción del tratamiento cuaternario para el control tanto de los parámetros de salud, de los microcontaminantes químicos, los microplásticos y todo lo referente a la resistencia microbiana. Perdona. Como resumen, ¿dónde, en qué punto necesitamos hacer ese control y seguimiento de sustancias de interés en depuración? Todo va en referencia al tratamiento cuaternario, nos lleva a analizar el agua residual tanto en origen como en la depuración en la edad, como luego ver esos mismos compuestos en el agua tratada, ya sea para su utilización como agua regenerada o aquella que vuelve al sistema en agua subterránea y puede llegar a ser agua de consumo, y también como en los lodos que se generan en las edades. Por poner un foco en cómo hemos visto que la Directiva Nueva de Aguas Residuales nos focaliza en el ciclo integral del agua, vemos que todas las normativas se encuentran relacionadas entre sí con los factores, con los mismos parámetros o parámetros muy similares entre ellos, ¿vale? En la Directiva Nueva de Aguas Residuales, la 2024-3019, hablamos del tratamiento cuaternario de los microplásticos, los metales, los patógenos, analizar tanto durante el proceso de depuración como a la entrada y la salida. Destaca dentro de la directiva pues las sustancias de categoría 1 y 2 que hacía referencia también Irene, si como considerábamos desde los laboratorios este análisis. Creemos que necesita una profundización porque a priori las categorías indicadas en la normativa
puede que no sean totalmente de aplicación de buen seguimiento para el estado de las aguas, pero consideramos que dependiendo de cada una de las zonas, pues tendremos que hacer una evaluación más profunda de cuáles son las necesidades de análisis. Igual que, bueno, pues ya aparecen los PFAS que ahora están tan en boca, bueno, ya llevamos unos años, tan necesarios en su control, tanto en agua de consumo como en cualquier parte del proceso, por aquella que ya se encuentran en cualquier producto que tenemos en nuestro día a día y podemos aportarlos el consumidor diario, no solamente una industria. Los microplásticos, a las que hace referencia, igual que otras normativas de ciclo integral del agua, y que pues también que nos están dando mucho que hablar. Y pues ya los virus y patógenos emergentes, ya sea el virus del SARS-CoV, como hablaba antes Irene, o cualquier patógeno que podamos encontrarnos a futuro. Cuando hablamos dentro del ciclo de la depuración del agua y generamos ese agua tratada como producto, también tenemos un subproducto que es el lodo de depuración. Ese lodo de depuración en la normativa TARU, en la Directiva de Aguas Residuales, hace mención, como comentaba también Irene anteriormente, a un posible uso, a una necesidad de controles también, al igual que el agua, nombra la necesidad, por ejemplo, del control de los microplásticos también, pero a su vez pues tenemos la redacción de que son lodos, disponemos del Real Decreto 1051 de 2022 de nutrición sostenible en suelos agrarios, que nos define los controles que debemos de hacer para poder dar un buen uso a esos lodos. Entre ellos, habla de los compuestos orgánicos persistentes, volvemos un poco a focalizar en el mismo punto donde están el tratamiento terciario y el análisis de microcontaminantes. Y en el caso de los lodos, nos podemos derivar al reglamento 2019-1021, en el que habla de, por ejemplo, el control de plaguicidas, de los PFOS, más concretamente, no solo del grupo genérico de los PFAS, sino de los octanosulfonados, de las dioxinas y furanos, de nuevo de los microplásticos o los PCB. Si consideramos que el agua tratada, la salida de depuradora, entra en un circuito de las aguas regeneradas, disponemos también desde el pasado año del Real Decreto 1085-2024 de aguas regeneradas, en el que también, de nuevo, pues tenemos unas nuevas exigencias de parámetros a controlar, como son los patógenos, de nuevo, controles físico-químicos y la vigilancia de contaminantes emergentes. No es una obligatoriedad, sino que va pidiendo la vigilancia, ese monitoreo, para detectar esas posibles vías de contaminación. Con lo cual, volvemos a abrir otra parte del ciclo integral del agua al mismo control de los microcontaminantes. Y, por último, si ese agua tratada acaba en cauce, acaba en subterránea, que pueda entrar entrando en el ciclo del tratamiento para aguas de consumo, pues hablaríamos del Real Decreto 3/2023 de aguas de consumo, en el que ya venimos trabajando los laboratorios de forma muy activa en los últimos años y en el que los parámetros a controlar aparecen de nuevo microplásticos, patógenos como los colífagos, los PFAS y microcontaminantes en los que aparece la llamada lista de observación, en este caso actualmente a controlar acitromicina, diclofenaco, nonilfenol o betaestradiol, pero que se trata de una lista viva que está sujeta a las necesidades de la situación, de que vayamos viendo cuáles son los principales focos de contaminación. Cada día tenemos más medicamentos, tenemos más hormonas que utilizamos y al final entran mucho en el circuito del agua y necesitamos controlarlas. Es de esperar que tanto si se están controlando en el agua de consumo, necesitemos un control en las aguas residuales porque al final acabamos estando relacionados. Dicho esto, ¿cuáles son los intereses comunes entre todas las normativas? Pues queda puesto de manifiesto que todas las normativas van a focalizarse principalmente en estos tres aspectos: los parámetros de la salud, los virus, los patógenos emergentes, a controlar los microcontaminantes químicos, ya sean fármacos y o drogas, productos de cuidado e higiene, plaguicidas, metales y los microplásticos.
Ya, planteada la situación en la que nos encontramos, ¿cuáles son los retos que vemos desde AGQ Labs a los que nos enfrentamos los laboratorios? Pues consideramos que como el principal escollo que existe es la inexistencia de normas internacionales para su análisis y cuantificación o la falta de normalización entre las existentes. Es muy complejo llegar a poder tener resultados comparables cuando no hay posibilidad de una legislación clara sobre los métodos de cuantificación. Ya en el supuesto de disponer de esas normas, el siguiente paso, y si no, pues también sería aventurarnos igualmente, es la necesidad de desarrollar, validar y acreditar nuevos métodos que permitan su detección y cuantificación en diversas matrices ambientales. Hay que tener en cuenta que cada matriz, no todas las matrices son aplicables a los mismos métodos de ensayo, con lo cual necesitamos pues un mayor desarrollo y adecuación de los métodos. Estos métodos deben de contar con las siguientes características. Pues ser capaces de alcanzar los límites de detección exigidos, ya sean en función de la matriz, del organismo de control o de la legislación en la que estemos regulando. Ser capaces de trabajar en rutina para favorecer un control de procesos viables económicamente, porque no todos los métodos de ensayo pueden ser llevados a práctica. Y versátiles para permitir incorporar nuevas sustancias, porque lo que estamos viendo es que este control va rápido y cada día vamos encontrando necesidades nuevas. Otro problema o reto que encontramos en los laboratorios es la búsqueda de materiales de referencia, ya que al igual que a los laboratorios nos cuesta adecuarnos a las nuevas normativas, la generación de materiales de referencia van enfocados en lo mismo. Si no disponemos de buenos materiales de referencia, comprobar la viabilidad o la eficiencia de nuestro método es compleja. También nos lleva a inversión en equipamiento. La instrumentación avanzada es esencial en este tipo de análisis porque necesitamos bajos niveles de cuantificación, buenos niveles de sensibilidad y robustez, con lo cual hace que los laboratorios deban de estar continuamente actualizándose también a nivel equipamiento. Y, por supuesto, el equipo humano, porque los laboratorios no funcionaríamos sin un equipo de personas, un personal especializado con ganas de seguir profundizando en estos retos que se nos ponen por delante y que siempre están en formación continua para asegurar que podamos ir dando el mejor servicio a nuestros clientes. Y, bueno, todo esto siendo ágiles, porque de nada sirve si no conseguimos dar una respuesta rápida al sector que necesita empezar a controlar y ver dónde tiene que hacer sus puntos de actuación. Y con esto finalizaría esta parte. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por este análisis tan detallado. Es evidente que los cambios regulatorios van a requerir de una mayor precisión y control en los procesos analíticos, lo que va a hacer aún más importante la actualización y la preparación de los profesionales del sector. Así que, si os parece, pasamos ya a la ronda de preguntas porque hay un montón. Ya veo que está también por aquí Irene con nosotros, preparada. Mónica, os voy a pedir que tengáis el micrófono abierto por si en algún momento queréis ir interviniendo y queréis comentar algo. Voy con la primera pregunta que nos hace Luis Cuena, que dice que si la nueva directiva dice algo, Irene, sobre la obligación de disponer de redes separativas de residuales y pluviales. Bueno, no dice nada, no marca ninguna obligatoriedad. Lo que sí que dice la directiva es que si hay redes separativas y podemos demostrar que las aguas pluviales no están contaminadas, digamos, pues eso estaría fuera del alcance de la directiva. Esto fue una cosa que hubo que negociar mucho en Europa, ¿no? Porque aquí es menos común, pero allí sí que es verdad que hay muchas redes separativas. Entonces, lo que son las redes separativas solo de pluviales, en principio no estarían sometidas a las obligaciones de la directiva. Estupendo. Benjamín nos pregunta por el concepto habitantes equivalentes, que parece que no acaba de quedar claro. ¿Podemos clarificárselo para el tema del cálculo de la depuradora? Bueno, el tema del cálculo de la carga es que lo tiene tal cual la definición está en el artículo 3 de la directiva. Entonces, habitantes equivalentes ya saben lo que es el parámetro que son el consumo de 60 gramos de oxígeno en un día, es tal cual. O sea, no hay ninguna novedad al respecto. O sea, que ahí no hay novedades.
la misma definición que en el año 91, sí, sí. Perfecto. Amparo Fernández nos pregunta que cuántas depuradoras aproximadamente hay en España con capacidad mayor de 150.000 habitantes equivalentes. Sabríamos Pues más o menos. sí, es lo que os decía en la presentación, ¿vale? Depuradoras urbanas que nosotros hayamos contabilizado según los datos del último Q, calculamos que hay unas 95, ¿vale? Son EDARES que traten más de 150.000 habitantes equivalentes, ¿vale? No es que la aglomeración tenga más de 150, es que la depuradora realmente trate, o sea, tenga una carga entrante superior a 150. Serían unas 95. Estupendo. Yo creo que esta no la puede contestar Mónica. Nos pregunta Beatriz Vallejo que qué metodología se utiliza para la determinación de la resistencia a antimicrobianos. Aunque no están totalmente definidos, bueno, nosotros vemos que la resistencia antimicrobiana en aguas residuales por el consumo de antibióticos sí que podría hacerse de similar que se hace en los alimentos, en los métodos microbiológicos de 5 placas. Y desarrollar en base a eso, identificar que las distintas cepas que puedan ser sensibles a distintos antibióticos. Estupendo, Mónica, gracias. Además, os agradezco mucho la brevedad para que podamos contestarlas. Elena nos pregunta, Elena Gómez, si se sabe si los nuevos límites de vertido en la nueva directiva van a afectar y cómo a los límites de vertidos establecidos en las diferentes ordenanzas municipales. Bueno, yo creo que sí. Lógicamente debería ser así, ¿no? Pero más que las ordenanzas municipales, yo creo que lo que va a establecer, o sea, lo que va a afectar mucho es la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica. O sea, al final lo que tenemos que tener presente es que esto es una directiva que afecta a vertidos urbanos. O sea, vertidos que por el metabolismo y por las cosas que tenemos en nuestra casa, lavamos la ropa, nos duchamos, no sé qué, hacemos pis, en fin, todo eso va a la depuradora y el efluente de la depuradora es lo que trata esta directiva, ¿vale? Entonces, esto no aplica, por ejemplo, a vertidos industriales que viertan directamente a cauce o a industrias que viertan a la ordenanza municipal, pero bueno, sí que parece razonable pensar que habrá una revisión de las autorizaciones de vertido, lógicamente. Estupendo, Irene. José Ángel Siles nos pregunta si considera la directiva la gestión de los lodos de las depuradoras o qué nos dice al respecto de los lodos. Bueno, Mónica lo ha comentado, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es un seguimiento de las sustancias contenidas en los lodos, hay que monitorizar, por ejemplo, los microplásticos y como siempre, o sea, los lodos de depuradora hay que tratarlos adecuadamente para que, dependiendo de su uso final, si se van a utilizar en cultivos, si van a dedicarse a valorización energética o demás, tienen que tener una calidad determinada. Lo que sí que introduce como novedad es lo que os decía en el artículo 20 del tema de la valorización y la posibilidad de que se fijen objetivos de recuperación de fósforo y a lo mejor en el futuro nitrógeno. Estupendo. Salva nos preguntaba que qué debemos de tener en cuenta en municipios por debajo de 1.000 habitantes. ¿Qué nos viene a decir? Bueno, por debajo de 1.000 habitantes equivalentes lo que tenemos que hacer es una evaluación del riesgo basada en todas las directivas europeas. O sea, si tenemos una zona de baños o si tenemos una captación de agua potable o si tenemos aguas subterráneas o si tenemos una zona protegida, tendremos que aplicar el riesgo y cuando haya un impacto por unas aguas residuales, a lo mejor, aunque la directiva no te fije ciertas tal, pues si tú has determinado que tu vertido produce un riesgo basado en esas directivas, pues tienes que aplicar el tratamiento igual. Claro. Amparo Fernández nos hace la pregunta del millón. ¿Qué coste se estima suponga la implantación de los cuaternarios en las EDAR españolas, tanto en inversión como en costes de explotación? Bueno, pues es compleja, ¿no? Bueno, a ver, es una pregunta compleja y es una pregunta en la que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿vale? O sea, yo continuamente estamos recibiendo a gente del sector y entiendo la preocupación y lógicamente, la gente quiere saber, ¿no? Entonces, lo que ha estimado la Comisión en su evaluación de impacto, que acompañó a la propuesta legislativa del año 22, es que el coste anualizado, ¿vale? Tener en cuenta que las inversiones se tienen que hacer en un periodo de 20 años. O sea, estamos hablando del 2025 al 2045, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un periodo de inversión de 20 años, de inversión y de operación. Entonces, hemos hecho unos estudios de costes con el CEDES, que ahora os explico un poquito más en detalle, pero los costes anualizados que decía la Comisión, incluyendo inversión y operación, o sea, inversión y
OPEs y CAPEX, pero ojo, no monitorización, seguimiento y todo eso, que en teoría también deben de cubrir los sectores implicados. Y aquí le dejo la palabra a Mónica porque yo de ahí no tengo ni idea, ¿vale? Pero lo que decía la Comisión en su evaluación de impacto es que eran como unos 162 millones de euros al año en el caso de España, ¿vale? Sí. Nosotros, los datos que hemos hecho y que estamos cogiendo, ya os digo, por favor, con pinzas, porque lo estamos haciendo en base a unas curvas de costes de la agencia alemana en colaboración con el CEDES y tal, es que es un poquito más, ¿vale? Podría estar en torno a los 200 y pico, teniendo en cuenta que tenemos 95 EDARES grandes y que, en el peor de los casos, el 70% de las de entre 10 y 150 lo tendrían que implementar. Pero ya os digo, es que esto es muy prematuro porque no sabemos cuántas las tendrán que implementar. Entonces, es un poquito mayor de lo que dice la Comisión, lo que nosotros hemos calculado, también teniendo en cuenta que puede haber millones de tecnologías, es todo todavía está muy en el aire. Pero bueno, estoy oyendo por ahí cosas de, es que va a ser 10 veces más, 15 veces más. Pues vamos a ser prudentes, todavía no se sabe. Lo que sí que es cierto, que bueno, lo que pone la directiva es que el 80% de esos costes realmente los tendrá que acometer estos dos sectores y los Estados miembros tendrán libertad para determinar si el 20% restante se cubre a través de tarifas o demás. Y de costes de seguimiento, no sé si vosotros habéis estimado algo, Mónica. No, la verdad es que todavía no, porque no tenemos evaluado totalmente el sector. Es que el concepto de quién va a ser el que tenga que asumir esos costes queda un poco abierto. Como tú decías, ¿no? El sector farmacéutico o el sector cosmético se ve ahora muy dañado, atacado, porque es como que el principal productor y no es todos los casos. O sea, hay que evaluar y habrá que ver bien. Entonces, no tenemos tampoco nosotros ahora mismo un balance de lo que nos va a implicar. Mónica, ya que te tengo ahí, Amparo nos pregunta, Amparo Fernández, ¿cómo se puede medir la biodegradabilidad de las sustancias fármacas o de las cosméticas? Bueno, en principio, la biodegradabilidad va también compuestos con las curvas de degradación que puede haber como se ha hecho normalmente sobre plaguicidas, ir viendo la resistencia que tiene dentro de, dentro de un medio del ecosistema, del ver cómo va actuando. Pero a día de hoy, por ejemplo, nosotros en nuestro caso en el laboratorio no disponemos de un balance claro de cómo evaluar toda esa degradación. Sí que vemos controles de ir viendo cuál va siendo la decadencia dentro de un agua, ya sea un agua de consumo o un agua residual, para ir viendo su tiempo de permanencia. ¿Qué mecanismos para ver cómo van a actuar frente a tratamientos biológicos, por ejemplo? No lo tenemos tampoco claro, tampoco es ahora mismo el foco de nuestro laboratorio, entonces ahí se nos escapa un poco. Claro. Mabel nos hace una pregunta interesante, nos dice que son un grupo de investigación que están trabajando en el desarrollo de técnicas para la detección de DQO. Dice que si le podemos comentar si se tiene en cuenta con esta nueva legislación la validación de nuevas tecnologías y dónde se puede encontrar esa información. Bueno, en realidad no hace referencia, es lo que comentaba como reto del laboratorio. Lo que venimos detectando es que al final no hay, sí que las directivas y todos los reglamentos que estamos teniendo ponen de manifiesto la necesidad de controlar muchas cosas, pero no dejan claro el cómo hacerlo ni si esos métodos alternativos que podamos ir desarrollando hoy en día, cómo de válidos y de equivalentes van a ser a las anteriores. Entonces, eso al fin y al cabo nos debe ser un trabajo con los grupos de trabajo en los que vamos participando, como decía Irene, participáis en la comisión, los grupos los que tenemos, por ejemplo, en foros en España, para ir intentando demostrar a la comisión pues que determinadas cosas van siendo, pero a día de hoy pocas vías, o sea, poco clarificado veo yo eso, Irene. Yo no sé si tú tienes más claro al respecto. No, y realmente creo que sobre la DQO es que, o sea, tampoco hay ninguna novedad. O sea, la DQO es un parámetro que se utiliza para demostrar cumplimiento desde hace 30 años y la única novedad que introduce la directiva es precisamente un parámetro alternativo a la DQO, que es el TOC. Pero no dice nada de las técnicas que tú tienes que aplicar para analizarlo. O sea, te piden unos valores límite de emisión, pero bueno, o sea, sí que hay unas cosas de cuál es el número de muestras, de cómo tiene que ser la frecuencia de muestreo y demás, pero en cuanto a técnicas analíticas tampoco determina nada especialmente. Pues continuamos. Silvia Naranjo nos dice si está previsto que se revisen las autorizaciones de vertido
ya concedidas para incorporar los nuevos requerimientos en materia de control de microcontaminantes y eficiencia en el tratamiento. En caso afirmativo, ¿se establecerá un plazo de adaptación para los titulares de estas autorizaciones? A ver, el caso de los microcontaminantes es que es complejo de entender. Entonces, como decía antes, sí que va a haber una revisión de las autorizaciones de vertido porque se han modificado los límites, por ejemplo, de emisión de nitrógeno y de fósforo, ¿vale? Pero en el caso de los microcontaminantes es complicado entender que el tema de la RAP, por ejemplo, el tema de la financiación de los productores no va ligado a lo que se vierta en cuanto a tema de microcontaminantes. Las sustancias que estamos utilizando como indicadores para determinar el rendimiento del tratamiento cuaternario no tienen por qué ser específicamente las que están contenidas en esos productos que que comercializan esos productores. Entonces, bueno, sí que parece lógico, ¿no?, pensar que si determinamos que hay un área de riesgo porque hay sustancias microcontaminantes, ¿no?, pues obviamente tendremos que fijar unos límites para esas sustancias. Pero bueno, que no tienen por qué ser necesariamente esas que se indican para el rendimiento del cuaternario. Entonces, de todas formas, esto es una labor muy importante en la que tienen que también estar involucradas las confederaciones y sí, se comenzará más adelante. Pues continuamos, Irene. Gracias. Fernando López Ribós nos pregunta que, según se indica, la RAP debe asumir el 80% del coste, pero en los costes de construcción, operación y monitorización lo asumimos las administraciones gestoras de esas EDAR. ¿Está previsto cómo se transferirá el importe del RAP? A ver, lo que he comentado antes, ¿no? O sea, lo que dice el artículo 9 es que que las organizaciones que se constituyan para ejercer la responsabilidad ampliada del productor tienen que asumir el 80% de los costes totales, mínimo, ¿vale? Habrá estados miembros que decidan que tienen que asumir el 100%, habrá otros que decían que el 85% y demás. Mínimo es el 80%, ¿vale? Esto es una directiva de mínimos. Luego tú puedes ir a mayores todo lo que quieras. Entonces, los operadores, pues obviamente van a recibir el coste de lo que cueste instalar los tratamientos, los operadores o las entidades locales o lo que sea. ¿Cómo se va a hacer? Pues eso todavía está por determinar, pero entiendo que será, pues no lo sé, a través de convenios, probablemente de las comunidades. La RAP tendrá que hacer llegar esos fondos a las entidades que lo vayan a aplicar. Entonces, imagino que será a través de convenios de colaboración o una figura administrativa similar. Perfecto. Voy contigo, Mónica. Nos pregunta José Alonso Aguilar. En relación a la eliminación de microcontaminantes, se establece que si no es posible medir al menos 6 sustancias en concentración suficiente, se designarán otras sustancias. Si no se encuentran estas otras sustancias, ¿qué número de sustancias alternativas habría que intentar medir? Bueno, tal y como hemos entendido la directiva, siempre habla de el grupo, en categoría 1, la que considera como fácilmente degradables, y en la categoría 2 como biodegradables, o al contrario, disculpadme que no se lo estoy diciendo bien. En caso de que no sean esas, pues bueno, un poco en relación con lo que comentaba Irene hace un momento, que si hay sustancias hay determinadas zonas en las que hay que controlar otras, que sepamos que puedan estar de manifiesto, habrá que ver dentro, pues, de esas características que tengan que sean similares en esos grupos, fácilmente degradables o no. Lo que pasa que, claro, nosotros no nos queda muy claro con esto cómo hacer ese mapeo, por decirlo de alguna forma, de cómo identificar qué es lo que vamos a tener que controlar en cada caso y que sea uniforme. Por eso lo veíamos un poco, porque sí que es cierto que en esas sustancias aparece el diclofenaco, por ejemplo, y el diclofenaco que hoy en día lo tenemos todos en nuestras casas, ¿no? Cualquiera con su ibuprofeno y todos lo producimos, todos lo eliminamos. Entonces, como esas, pues a lo mejor, algunas de las sustancias que no conocemos nosotros en profundidad, quizás, cuál es la degradación para llegar a alguna de esta lista de control, a lo mejor encontramos que sí que son bastante más detectables de lo que pensamos. Pero a día de hoy tampoco nos queda claro cómo establecer otras. Continúa. Andrés Martínez nos dice que cuando hablamos de monitorizar un vertido, ¿qué procedimientos debemos emplear para establecer dicho monitoreo? ¿Debe ser continuo? Bueno, eso viene tal cual, viene en el anejo de la directiva. O sea, el número de muestras que hay que tomar, si son iguales, si son continuas, esto está... O sea, que esto no ha cambiado. O sea, quiero decir, es igual, siempre. Desde el año 91. La norma de toma de muestra, claro.
Oriol nos pregunta qué plazos da la directiva para establecer el monitoreo de emisiones de gases GHG y variables energéticas en EDAR mayores de 10.000 habitantes. Pues te lo puedo buscar, pero vamos, lo tienes en el artículo 11, también en el tema artículo. de la neutralidad energética, y el tema del monitoring está tal cual en el artículo 21. Es cuestión de que le echen un vistazo. María Luisa Santana nos dice que al realizar un cuaternario se genera un residuo concentrado de estos contaminantes emergentes. ¿En la directiva también se incluye una propuesta de tratamiento de esos contaminantes emergentes? No. No lo incluye. No, y de hecho tiene toda la razón, ¿no? Porque, Mónica, no sé, por ejemplo, si tú utilizas un carbón activo y regeneras el carbón activo, ¿no? Pues imagínate la concentración de microcontaminantes que puede tener, ¿no? Claro, bueno. Aquí yo creo que tendremos que, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? De la vinculación de unas normativas a otras. Aquí pasaremos a que tenemos la generación de un residuo más allá del lodo depuradora, que será por un lado, y el residuo, y ese residuo habrá que ver qué tipo de gestión y qué tipo de tratamiento habrá que hacerle. Si al final vamos a estar generando un residuo que no va a poder tampoco ni siquiera llegar a vertedero porque va a necesitar un pretratamiento, porque si no ya va a generar un volumen mayor. Claro. Pero es verdad que ahí se queda totalmente abierto. Mónica, y nos dice Teresa que la monitorización de CH4 y N2O, ¿cómo hay que realizarla? ¿Cómo se va a asegurar que los nutrientes aplicados por fertirrigación no supera la demanda de los cultivos y se monitorizará el suelo donde se aplica el agua reutilizada? Vale, entiendo que esto va en función de las aguas regeneradas, bueno, la aplicación a cultivos. Eso en las aguas regeneradas y en el decreto de suelos agrarios vienen los controles a realizar, aunque no vengan en la directiva de aguas residuales, vienen los controles a realizar para asegurar que ese aporte de nutrientes que venga de aguas regeneradas esté vinculado con las necesidades del suelo. En el decreto de nutrición sostenible, al igual que habla de los lodos de aplicación, habla de esos niveles en suelo en función de los cultivos, con lo cual creo que esa información puede encontrarla en esas vías. Claro. Diana nos pregunta que en cuanto a las excepciones por cantidad de productos, ¿se considera de todos los productos en global de cada empresa o por cada producto puesto en el mercado? ¿Cómo analizar tu producto para saber si es biodegradable? A ver, se considera por producto y por cantidad puesta en el mercado de la Unión Europea. O sea, es por cantidad de sustancia contenida en el producto puesto en todo el mercado de la Unión Europea. Recomiendo, por favor, leerse las definiciones del artículo 2, porque me comentaba una compañera, no sé quién lo ha dicho en el chat, ¿no? La pregunta de, ¿pero qué es un productor? ¿Pero el que lo pone en el mercado, el que lo produce, el que lo distribuye? Entonces, puede ser el que lo pone en el mercado, puede ser un distribuidor, puede ser un portal online, puede ser un fabricante. Entonces, la definición de productor está en el artículo 2. Y todo productor que pone esos productos en el mercado de la Unión Europea, si esos productos son los del anejo 3, está obligado a constituirse en una RAP, ¿vale? Y para lo que comentaba del criterio de la exoneración basado en biodegradabilidad, estamos esperando a que la Comisión haga un acto de implementación, ¿vale? Porque nos tienen que dar criterios armonizados para saber con qué reglas del juego estamos jugando. Claro, lo que sí que tienen que tener claras las industrias, y es un poco lo que yo decía, es que aquí la Comisión juega con el rever de la prueba inversa. De primeras, todas las sustancias son sospechosas de contaminar, ¿vale? Y tú, como productores, eres el que tienes que encargarte de demostrar que tu sustancia no genera microcontaminación porque es biodegradable, en base a esos criterios que va a decir la Comisión, ¿vale? Aunque también ya conocemos muchos medicamentos porque tienen unas evaluaciones ambientales hechas, tienen unos estudios ambientales, entonces entiendo que cada industria conoce las sustancias que pone en el mercado, pero bueno, los criterios de biodegradabilidad son los que está trabajando la Comisión en ese acto de implementación que, como os decía, está trabajando con una consultora externa y va a ser complejo y va a hacer una call for observers, entonces participo a los expertos, o sea, quiero animar a los expertos a que participen en ese grupo porque creo que está bien, ¿no? Y que tienen algo en esos criterios. Irene, te agradezco mucho, has contestado bastantes preguntas por escrito, con lo cual nos permite dar un salto. Nos permite dar un salto. Os ruego, por favor, que entréis en la pestaña de preguntas, porque algunas preguntas ya las ha contestado Irene y no vamos a entrar. Diana nos pregunta que a quiénes aplica la responsabilidad ampliada de producto. ¿Empresa que importa de otro país de la Unión Europea y distribuye en España o empresa que fabrica y exporta a otro país de la Unión Europea? Repito lo mismo, por favor, léese la definición del artículo 2 porque ahí
ahí te viene donde está lo que es la definición de productor. También importante y creo que muy aclaratorio, los recitals, o sea, los considerandos que están al principio, antes del preámbulo de la directiva. Ahí hay cada uno de los recitals hace referencia a uno de los artículos. Y el tema de la RAP viene bien explicado y da una definición un poco más amplia de lo que se considera un productor o un distribuidor. Estupendo. Laura Fabrego nos hace 2 preguntas sobre la RAP. Una es, ¿la RAP aplica a depuradoras de empresas privadas? ¿Y la RAP se deberá acreditar al Ministerio? ¿De qué manera? La RAP aplica a depuradoras de empresas privadas. Es que, o sea, no lo estamos... Perdonad, creo que no lo he explicado bien. O sea, la RAP aplica a productores de productos. No aplica o sea, el tratamiento cuaternario se tiene que aplicar en depuradoras urbanas. El tratamiento cuaternario se tiene que aplicar en depuradoras urbanas, vertidos de depuradoras urbanas. Y se va a financiar a través de un sistema de responsabilidad ampliada, que es la RAP, que tienen que constituir 2 sectores, ¿vale? Que son los medicamentos de uso humano y son los cosméticos y productos de higiene personal. Entonces, tú tienes una empresa privada en la que tienes tu propia depuradora y haces un vertido industrial. Fenomenal. Y está genial. Y ojalá tu vertido industrial tienes unas buenas prácticas hídricas fenomenales y tienes un vertido muy limpio. Pero si tú eres un productor de productos cosméticos o farmacéuticos de uso humano o de higiene personal, tienes que constituirte en la RAP. Y estás obligado a financiar el 80% de los tratamientos de depuradoras urbanas. O sea, no vamos a financiar el tratamiento de las depuradoras industriales. Solamente son las depuradoras urbanas. Estupendo. Fernando Esteve nos pregunta que si existe alguna previsión de estrategia por parte del MITERT para abordar la posibilidad de incumplimientos de esta nueva directiva por parte de los municipios responsables de la depuración. Al igual que está ocurriendo con las comunidades europeas, o sea, con la CE 91271, que 33 años después sigue sin cumplirse en su totalidad. A ver, la pregunta de Fernando es muy pertinente y es duro, ¿no? Pero es lo que os decía al principio, o sea, 30 años después seguimos teniendo un 20% de aglomeraciones urbanas que incumplen con los requisitos de la directiva del año 91. Entonces, esto supone que tenemos 5 procedimientos de infracción abiertos ahora mismo, no, 4 me parece, ¿vale? Uno ya se cerró, uno ya estamos pagando una multa, si estáis un poco al tanto, pues estamos pagando una multa semestral millonaria, ¿vale? Se llevan pagados 80 y tantos millones de euros de una multa de un procedimiento de infracción. Y tenemos otros tantos, tenemos otros 3 que están en fases de demanda. De hecho, el día 2 de abril voy a Luxemburgo a un juicio por el tema de los procedimientos de infracción. Lo cierto es que estas multas que está pagando la Administración Central del Estado, ¿vale?, tendrían que repercutirse a las comunidades y las comunidades a los propios ayuntamientos porque son los responsables en materia de saneamiento y depuración. Claro. No lo sé, el reparto o la penalización de las multas se está aplicando como debe y se está obligando a las entidades o a las comunidades o también actuaciones de interés general, ojo, que no están haciendo las cosas como se deben de hacer. Entonces, el régimen de sanciones va a ser el mismo. O sea, lo que está por ver es cómo se calcula el nuevo algoritmo de cumplimiento, porque al haber muchos más requerimientos, la comisión, cuando haga su cálculo de cumplimiento, pues tiene que considerar que hagamos los planes de reuso, hablamos los planes de gestión, mediamos las emisiones, hagamos el tratamiento cuaternario. Entonces, bueno, ya os digo, se me abren las carnes, ¿vale?, de pensar cómo nos pueden calcular el cumplimiento con los nuevos requisitos. Pero bueno, también tener en cuenta que casi todo empieza a aplicar dentro de varios años. Pero tenemos que ponernos ya en esa planificación para hacerlo en condiciones. Gracias, Irene, por la aclaración también. Voy contigo, Mónica. María Luisa Santana nos dice que en esta directiva nos indican las incertidumbres ILC en las determinaciones de los microcontaminantes. Es una pregunta. No hace mención a nada. No es como, por ejemplo, el Real Decreto de Agua de Consumo, que lo tenemos tan controlado en ese respecto. Yo creo que es que nos queda ahí trabajo y que habrá que de esta directiva saldrá algo más normalizado, porque es que si no luego nos movemos en las autorizaciones de vertido, en las necesidades puntuales de cada zona. Entonces, por eso es lo que comentaba, que nos cuesta trabajo normalizar entre todos los laboratorios. Perfecto. Voy con otra pregunta. Xavier nos dice cuál sería el impacto de la normativa en los laboratorios por lo que respecta a los microcontaminantes. A nivel de muestras, ¿prevéis un aumento del número de muestras para el análisis de estos analitos? ¿Y los niveles de concentración requeridos para los métodos de estos contaminantes?
Claro, lo que comentaba, o sea, a día de hoy la mayoría de los laboratorios que se dedican al sector del agua, el ciclo integral, ya vienen haciendo uso, o sea, del análisis de este tipo de contaminantes o de gran parte de ellos para aguas de consumo, también algunos en aguas regeneradas. Entonces, ya hay métodos que con unos límites de cuantificación que a priori suponemos que son más bajos que los necesarios en un agua residual, lo que podríamos pensar, por aquello de que también al ser un agua residual una matriz tan compleja, los niveles de cuantificación o los niveles de determinación a los que vamos a llegar puedan no ser tan bajos. Si bien que esperamos un aumento de muestras porque requiere de un mayor control, obviamente, el tratamiento cuaternario no aparecía. Entonces, sí que esperamos y por eso queremos adecuarnos a esa demanda. El evaluar qué número de muestras, bueno, aunque sí que viene la frecuencia de los muestreos que decía Irene, luego no sabemos bien hasta que consigan el arranque y el buen funcionamiento de todas esas plantas, la cantidad de controles que va a hacer falta, porque una cosa Claro. es luego el control de rutina que cuando tengamos. Y pues eso, los niveles, pues creemos, no nos va a quedar más remedio que hacer eso, optimización de todos los métodos que tenemos a día de hoy disponibles y siempre abiertos a nuevas sustancias, como nos ocurre con las otras tipologías de agua. Estupendo, pues entramos en los últimos 5 minutos, vamos a intentar dejar contestadas las que nos dé tiempo. Dulce nos pregunta si existen algunas condiciones donde se puede reducir la frecuencia de los controles de contaminantes en las aguas residuales urbanas. Sí, de hecho en el artículo 21 viene una frase que dice que si durante 2 muestreos consecutivos, ¿no, Mónica? Se reduce, o sea, se ha determinado que no existen esas sustancias, pues que se podrá reducir la frecuencia. No tengo aquí la frase exacta, exactamente exacta no sabe, pero sí que al final es demostrar con datos, pero claro, a priori no deja de tener necesidad de hacer todos los controles establecidos para asegurar que no estamos poniendo en riesgo. O sea, si en controles sucesivos demuestras que esas sustancias que te están pidiendo que realmente no están presentes en tus aguas, te permiten reducir la frecuencia al 50% en el siguiente muestreo. Estupendo, pues entonces aclarado. Manuel Soriano nos hace una pregunta interesante, nos dice ¿cómo afecta esta nueva directiva a las EDAs recientemente ampliadas o construidas con proyectos que tenían en cuenta los límites anteriores? Pues no sé qué podemos decirle. Pues totalmente, o sea, y es una preocupación que a nosotros de verdad nos consumía durante el proceso de revisión de la directiva y se lo intentábamos hacer ver a la comisión y ellos como se pensaban que ya todas las infraestructuras estaban construidas desde hacía 20 años, pues que no había ningún problema, ¿no? Entonces, claro, lo que se consiguió meter, por ejemplo, en el artículo 7, en el de la eliminación de nutrientes, como va a haber que hacer una adecuación importante, ¿no? Porque muchas van a tener que eliminar los dos nutrientes y otras, pues, reducir los valores límite de emisión, que en muchos casos, pues, exigirá una eliminación biológica del nitrógeno y el fósforo y demás. Se consiguió una prórroga, digamos, una derogación temporal de 5 años más para los proyectos que estaban en construcción o en licitación entre el año 2020 y la entrada en vigor de la directiva, es decir, entre el 20 y el 25. Pero eso es lo que hemos conseguido, o sea, 5 años más. Claro. Y bueno, lo duro es eso, ¿no? Que muchos proyectos que ya estaban proyectados o en licitación, pues no van a quedar obsoletos, pero sí que es cierto que habrá que adaptarlos nada más en su operación. Sí. Efectivamente. Ignacio Cornejo nos dice que quién va a ser la entidad en España encargada de establecer el cálculo de este 80% que tendrán que financiar. El MITECO, las confederaciones hidrográficas, Sanidad, combinación de varias. No sé si ahí podemos contestarle. Bueno, todo esto está por ver, ¿vale? Porque lo cierto es que llevamos un mes con la directiva publicada. Entonces, nosotros el 19 tenemos una jornada precisamente con las confederaciones y con las comunidades para establecer grupos de trabajo y para montar, entre otras cosas, el esquema de la RAP, que es muy complejo. Entonces, queremos hacer algo similar a lo que tenemos ya pues con envases, con residuos y demás, ¿no? Y entonces, por eso hacía referencia a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, porque ahí es donde te dice dónde tiene que estar, cómo tiene que ser un scrap, un sistema colectivo de responsabilidad y demás. En teoría, la distribución de los costes de la RAP entre las empresas que lo forman lo debe hacer el propio scrap, o sea, el propio sistema colectivo de responsabilidad es el que tiene que hacer la distribución de costes entre sus miembros. ¿Quiénes van a ser sus miembros? Pues todas las empresas farmacéuticas del sector cosmético y demás. Entonces, en base a unos criterios que será, lógicamente, al volumen que tú pones, al valor del producto, a la ecomodulación, a la toxicidad, a tal, pues tendrá que calcular la propia scrap las contribuciones que hace cada productor. Lo que sí que nosotros, como administración,
junto con los operadores, junto con las entidades locales y tal, le tendremos que dar un coste de lo que va a suponer la implantación del tratamiento cuaternario en España. Y de ese coste, claro, el 80% es lo que ellos tendrán que calcular cómo se distribuye entre todas las empresas que forman parte del SCRAP. Perfecto. Ignacio Cornejo, ya estamos con las últimas. Nos dice que en base a qué se establecerá el cálculo del coste, es decir, producto vendido, producido, consumido por particulares, facturación, etcétera, ¿todos pagarán lo mismo? Bueno, la pregunta es un poco, es que todo el mundo tiene interés en esto, pero es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Claro. O sea, los criterios que establece la comisión, que son pocos, es el tema del volumen puesto en el mercado y características del producto. O sea, es lo que entiendo, ¿no? Que se hará en el scrap y se hará una distribución en base a lo que acabo de comentar, al volumen que se pone en el mercado, a la toxicidad que tiene ese producto. Lógicamente, pues si hay algo que es menos tóxico, entiendo que tendrá que pagar menos si se pone muchísima cantidad en el mercado. Entonces, pero claro, también hay que tener cuidado porque el otro día hablaba, por ejemplo, con la patronal de los genéricos. Los genéricos ponen muchísima cantidad de producto con un valor añadido muy bajo, entonces si solamente nos fijamos en la cantidad que ponemos en el mercado, pues penalizamos mucho a esta parte del sector. Claro. Mientras que a lo mejor un medicamento como puede ser una quimioterapia que se pone un volumen más pequeño pero tiene un valor súper alto, entonces todo esto está por ver. Y entonces os pido que tengáis un poco de paciencia, vamos a empezar a montar la RAP lo antes posible, pero claro, son 2 años lo que tenemos 3 años, ¿vale? Hasta finales del 28 y hay muchas incógnitas. Entonces, va a haber un grupo de trabajo en la comisión y nosotros vamos a empezar a trabajar con las comunidades, pero sí que lo que yo pienso, y por supuesto no soy la única implicada, en el Ministerio hay mucha gente trabajando en este tema, pero nos gustaría replicar algo similar a lo que se ha hecho con residuos. Entonces, montar, por ejemplo, un registro de productores donde ahí se pongan las cantidades producidas, las sustancias y demás. Yo creo que esa sería una manera de hacerlo y que sean las comunidades pues, las que den las autorizaciones y demás. Pero ya os digo que estamos trabajando en esto y si alguien tiene ideas, por favor, que nos las haga llegar, que estaremos súper agradecidos porque es un tema muy sensible y complejo y novedoso en materia de aguas. Pues entonces, un poquito de paciencia. Bueno, pues yo lo dejaría aquí. Sigue habiendo bastantes preguntas, pero lógicamente no podemos responderlas a todas. Hemos intentado en la hora y media que teníamos de responder el máximo posible y con esto finalizaríamos. Yo, antes de finalizar, quiero darle las gracias de nuevo a nuestras dos ponentes, a Irene Morante, por ayudarnos a descifrar esta nueva directiva desde el MITECO y darle las gracias también a Mónica Berríos por aportar la perspectiva práctica de los laboratorios de análisis de agua. Y, cómo no, darle las gracias a nuestro patrocinador de hoy, el grupo AGCULAC, que, como os decía, son especialistas en servicios analíticos para el ciclo integral del agua. Y, por supuesto, gracias a todos y a cada uno de vosotros por vuestra participación. Más de 1.300 profesionales os habéis sumado a esta jornada, lo que demuestra el compromiso con el conocimiento que intentamos aportar de la manera más aplicada y rigurosa posible desde aguasresiduales.info para que podáis estar al día escuchando a los expertos de nuestro sector. Así que nos vemos en próximos eventos y, mientras tanto, os invitamos a que sigáis toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis un excelente día. Muchas gracias, Mónica, Irene, y espero que nos volvamos. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias. Chao.